Bueno, para comenzar y hablar en el caso Argentina, la foto de nuestro principal referente sanitario es el doctor Ramón Carrillo. Imagino que muchos de ustedes y muchas de ustedes lo deben haber leído o lo deben conocer. Fue el primer ministro de Salud de nuestro país y un poco de su política y de sus ideas dependen buena parte de las cosas buenas que todavía hoy sostiene nuestro sistema de salud. Eh, en un gráfico bien general, súper general, que tiene algunos años ya, pero que es el último que cuenta con información, digamos, oficial, o que por lo menos yo pude encontrar más completo, es un gráfico que utilizamos para las clases de la materia de salud pública acá en la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, un general de cómo se financia y de dónde provienen eh, los gastos y las inversiones de cada una de las partes de nuestro sistema de salud acá en nuestro país. Ustedes podrán ver que tenemos una primera parte correspondiente al subsector salud, un estatal, una segunda parte correspondiente al subsector de obras sociales y una tercera parte correspondiente al subsector privado. En nuestro país, como en la mayoría de los países de nuestro continente, tenemos un sistema mixto, más o menos fragmentado, y que para analizarlo de una forma bien abstracta lo organizamos en estos tres subsectores que, como ustedes saben, conviven, se entrecruzan, se entrelazan, se disputan espacios, se disputan poder en lo que a nosotros nos gusta llamar el campo de la salud, como un concepto un poco más complejo y más amplio que el del sistema de salud. Pero a los fines de poder compartírselos hoy de forma bien resumida, podemos hablar de estos tres subsectores. El subsector estatal, con su presupuesto nacional, con sus presupuestos provinciales y con sus presupuestos municipales, que es la forma de organización federal que tiene nuestro país, aporta del total del gasto del Producto Bruto Interno, que está más o menos en los 10 puntos, esto baja y sube según el año, un 2,19%. Como ustedes verán, buena parte aportado por las provincias. Un segundo gran grupo de aportes del subsector de la seguridad social. Yo diría, como para que ustedes se hagan una idea, repartido en dos grandes grupos de obras sociales: las obras sociales nacionales y las obras sociales provinciales. Las obras sociales nacionales son, por un lado, las de el PAMI, que es la obra social más grande que tiene nuestro país, que es la obra social nacional de los jubilados y los pensionados. Y esa obra social es de dependencia estatal, ¿no? Y las obras sociales por rama, de actividad, le decimos acá, que son todas las obras sociales del subsector privado, por ejemplo, camioneros, pasteleros, hoteleros, etcétera, que se agrupan por rama de actividad y que son obras sociales nacionales. De esas hay como 300, son un montón. Y después tenemos las obras sociales provinciales, que son las obras sociales de las 24 provincias de nuestro país, que son las obras sociales de los trabajadores estatales de esas 24 provincias. El conjunto de esos aportes, en donde, como ustedes saben, una parte la aporta el empleador y otra parte la aporta el trabajador, corresponde a el 3,9. Esto también, lógicamente, sube los ciclos económicos. Y la característica que tiene nuestro subsector de obras sociales, quizás en comparación con otros países del continente, es que en general no cuenta con prestadores propios, ¿no? Entonces, la inmensa mayoría de esos recursos terminan en el subsector privado, que es el principal prestador de las obras sociales de nuestro país.
Pasamos entonces al tercer subsector, que es el subsector privado, dividido entre los seguros privados y los pagos directos, dividido entre las prepagas, básicamente, y los gastos directos. Para que ustedes se den una idea, más o menos el 9 o 10% de la población accede por sus gastos de bolsillo, a través de una prepaga o a través de un gasto directo al sistema de salud. Un 50%, por momentos un poco menos, por momentos un poco más, accede a través de la seguridad social, o sea, a través de un empleo formal, y un 40% accede al sistema de salud mediante el subsector estatal. ¿Hasta acá pude ser claro o fui muy desordenado? ¿Se viene entendiendo más o menos? Bien. El único subsector de nuestro país que tiene distintos niveles de atención es el subsector público. El subsector público tiene un primer nivel de atención, los centros de salud y salitas, como les decimos acá, tiene un segundo nivel de atención, que son los hospitales de primera derivación, y tiene un tercer nivel de atención en términos de complejidad tecnológica, que son los hospitales de derivación. En general, también como para decir una cosa que también tiene sus excepciones, pero que podemos decir en términos generales, los hospitales de derivación, los de tercer nivel de atención, dependen de los presupuestos nacionales. Son la minoría y están ubicados en grandes capitales del país. Los hospitales de segundo nivel de atención son de dependencias provinciales, de las 24 provincias que les mencionaba, y en el orden de los municipios descansa el primer nivel de atención, o sea, el financiamiento de centros de salud y salitas. Nosotros nos encontró marzo, discúlpenme que yo estoy tomando mate, acá tomamos mate todo el día. A nosotros, el mes de marzo, febrero-marzo, el comienzo, digamos, de la pandemia en nuestro continente y en nuestro país, nos encontró de alguna forma con una crisis social y económica muy alta, con nuestro país extremadamente endeudado, con niveles de pobreza que alcanzan el 43 o 44% de la población, con más de la mitad de los niños y las niñas de nuestro país bajo niveles de pobreza, y sin Ministerio de Salud. El anterior al que tenemos ahora había degradado, digamos, el carácter de ministerio a secretaría en el año 2018, y el entonces ministerio había perdido su capacidad de rectoría nacional, delegando en las provincias muchas de las responsabilidades que le competían al Ministerio Nacional. En el mes de diciembre se comienza a revertir ese proceso con la jerarquización nuevamente al rango de ministerio de la Secretaría de Salud, y se comienzan el 20 de marzo a tomar las primeras medidas que, como ustedes recuerdan, en un contexto de extremada incertidumbre y conocimiento de lo que podía suceder en nuestros países con el impacto de la pandemia, con la aparición de los primeros casos. El 20 de marzo comienzan las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio en lo que se llamó aquí la fase 1 de las medidas, que eran medidas de aislamiento extremadamente estricto, que contemplaban solamente algunas ramas de actividades esenciales, lógicamente los trabajadores de la salud, algunas ramas como los trabajadores de prensa,
la eliminación completa de la actividad comercial, excepto en lo concerniente al acceso a alimentos, la eliminación completa de la actividad educativa en su nivel primario, secundario y universitario, en fin, una cuarentena bastante estricta con altos niveles de aceptación social, altos niveles de aceptación y de acompañamiento social. Estas son las tapas de los diarios de nuestro país del día siguiente a que el presidente hace el anuncio del aislamiento social preventivo y obligatorio. Clarín, por ejemplo, es el principal medio opositor al gobierno. Página 12 es el principal medio oficialista. Esto para resumirlo muy rápidamente, ¿no? Olé, que es este que se ve acá, es un diario deportivo. La Nación también es un medio opositor. Bueno, Ámbito Financiero es un medio de aspectos económicos. Todos los principales diarios del país, en un momento que para nosotros fue histórico en los términos del alcance de la unidad nacional de la medida. Hacía mucho tiempo que todo el país no estaba de acuerdo con una sola cosa, digamos, ¿no? Por decirlo así muy resumidamente. Bueno, este clima de apoyo social se sostuvo durante algunas semanas con un amplio consenso en estas medidas y permitió ganar tiempo para tomar algunas medidas sanitarias de preparación, establecimiento de nuestro sistema de salud para evitar la tan mencionada aumento de la curva que no colapse nuestro sistema. Efectivamente, se aumentó la capacidad instalada de las terapias intensivas. En la provincia en la que vivo yo se duplicó esa capacidad. Se compraron de forma masiva elementos de protección personal, con un momento de zozobra y de falta de elementos en las primeras semanas, pero después con la resolución de ese conflicto, con compras a China, llegaron un montón de barcos y aviones con elementos de protección personal de China. Se ganó tiempo para la organización interna de los equipos de salud. A ustedes les habrá pasado que las primeras semanas eran de muchísima incertidumbre porque los equipos de salud cuentan con dinámicas laborales y de organización interna que son de mucho tiempo, que están demasiado instaladas, que cuesta muchas veces cuestionar, rever, discutir, y lógicamente la situación pandémica y la reorganización de los hospitales, sobre todo y de los centros de salud, ameritó mucha discusión, mucho consenso y mucha creatividad para, de mínima, poder garantizar la doble entrada de los hospitales, una entrada para pacientes sospechosos y otra no, pero de máxima, repensar cuáles eran las mejores prácticas para sostener niveles de accesibilidad aceptable en el marco de la pandemia, mientras se hacía un abordaje serio de los pacientes que podían llegar a tener COVID. Sucedieron cosas históricas en este proceso, que eran parte de demandas históricas de los gremios y de los sindicatos de la salud. Por ejemplo, hace 15 días ingresaron más de 1.000 trabajadores y trabajadoras solamente en la provincia de Buenos Aires, que eran residentes, que éramos, yo soy uno de ellos, residentes de distintas especialidades médicas y no médicas que terminábamos nuestro cuarto año de formación. En años anteriores, ustedes me pueden contar después qué sucede en Perú con esto, en años anteriores, ese ingreso post-residencia no era planificado, el Estado no ofrecía plazas para quedarte a trabajar en el lugar donde te formaste, y sucedía algo dramático, que es que una persona, yo siempre pongo mi ejemplo, que tuve un año de formación en el jardín de infantes, le decimos así, que es a los 5 años. 7 años de formación en la escuela primaria, en el marco del Estado ya van 8. 5 años de formación en la escuela secundaria, ahí tenemos 13. La carrera a mí me llevó 7, casi 8 años, la carrera de médico, más los 4 años de formación posbásica de posgrado por la residencia, da un total de 25 años, más o menos, de formación en el marco del Estado, o sea, 25 años del Estado invirtiendo en la formación de un profesional para especializarlo. Lo que sucede en general en nuestro país es que después de eso, la elección
de la inserción laboral depende de cada persona, ya que el Estado no la regula, y entonces el Estado puede tranquilamente pasarse 25 años para formar a alguien, para que después esa persona vaya a trabajar al subsector privado, por ejemplo. Este año eso se revirtió con esta iniciativa del ingreso masivo post-residencia, y hay muchas cosas para discutir y para seguir viendo qué desenlace tiene el proceso ese, porque no es solamente aumentar la capacidad instalada de los hospitales y centros de salud no resuelve el problema, pero sí efectivamente tener más de 1000 especialistas nuevos en una provincia que no lo venía teniendo es una cuestión a resaltar. Todo esto que venía diciendo a los fines de aumentar la capacidad instalada de los hospitales para evitar que la curva de contagio sobrepase sobre todo la capacidad de respuesta hospitalaria, ¿no? Y de las terapias intensivas, la capacidad de respuesta hospitalaria en general y de los servicios de terapia intensiva en particular. Pero se han desarrollado también aquí en nuestro país una serie de iniciativas territoriales para el abordaje del primer nivel de atención, para el abordaje comunitario de la pandemia, que confluyen todas en un programa nacional que se llama el programa Detectar, que en cada provincia y en cada localidad asume una dinámica particular, y que nosotros y nosotras en la ciudad de La Plata, a mí particularmente desde mi lugar de director de salud de la universidad me ha tocado coordinar, contempla la articulación de diferentes sectores para el abordaje de la pandemia. En el caso de la ciudad de La Plata, en esta foto hay referentes y referentas de organizaciones comunitarias, referentes y referentas de comedores y ollas populares que han tenido que trabajar mucho más en el marco de la pandemia porque, como les decía, 50% de pobreza en nuestro país. Con las medidas de aislamiento, la actividad económica se redujo, por lo cual las personas que necesitan acceder a un comedor aumentaron. En esta foto también hay trabajadores y trabajadoras del equipo de salud de hospitales. En esta foto también hay estudiantes voluntarios de distintas carreras de la salud de la universidad, que en conjunto organizan y planifican abordajes territoriales de la pandemia. ¿Haciendo qué? Bueno, recorriendo casa por casa, en las poblaciones más vulnerables, identificando posibles casos de coronavirus para realizar hisopados y testeos en territorio para las personas que no pueden acceder a los hospitales, y también realizando relevamientos sanitarios para la identificación y la intervención posterior de otros problemas de salud, como son los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles que no están pudiendo acceder a medicamentos, las pacientes con embarazos en curso que no están siendo controlados, los niños y las niñas que no están pudiendo, por la propia dinámica de la pandemia, vacunarse o acceder a controles de salud, y las mujeres que están teniendo problemas para acceder a métodos anticonceptivos. De esa forma, por ejemplo, ahí tienen una foto con una voluntaria estudiante de la universidad y una enfermera vacunadora de un hospital que en territorio realizan tareas de vacunación y completan calendarios de vacunación que están muy incompletos por todo lo que ustedes imaginan que acarrea la situación de la pandemia. Además de las salidas casa por casa, por ejemplo, en esta foto ustedes pueden ver, esto es un centro cultural de un barrio de acá de la ciudad de La Plata, se realizan actividades de tipo taller, en las que se abordan distintas situaciones, actualmente en 3 ramas de actividad. Yo hablo de lo que está pasando hoy en La Plata, pero pasa esto en un montón de otros lugares del país. En 3 ramas de actividad. Una rama es la rama COVID, otra rama es la rama manipulación de alimentos en comedores y otra rama es la rama violencia de género. ¿Cómo funcionan estas instancias? Bueno, con trabajadores de la salud, con voluntarios de la universidad y con referentes de organizaciones, se garantizan instancias seguras de flujo de información adecuado. ¿Qué es esto? Bueno, las características del virus, las formas de contagio, las formas de prevención,
el manejo seguro de alimentos en ollas y en comedores populares, la forma de abordajes de las situaciones de violencia de género, todos los problemas que la pandemia recrudeció y que, librados al azar, la gente accede a esa información, sino por otros medios, como por ejemplo los medios de comunicación, que como ustedes saben, algunos hacen un manejo responsable de esa información y otros sencillamente operan y tiran por los televisores, los celulares y las computadoras información que no está chequeada y que produce mucha desinformación y desconcierto en las comunidades. ¿Qué otras cosas sucedieron en nuestro país? Bueno, hubo un acompañamiento, algunos podrán decir insuficiente, otros podrán decir era lo que se podía hacer. La verdad es que un acompañamiento hubo de la cuestión social, ¿no? De la pandemia, de la cuestión social y económica. Lo que planteábamos muchos era, está muy bien que el gobierno tome las medidas de cuarentena y de aislamiento social obligatorio, pero también, si le pide eso a la sociedad, tiene que acompañarla con herramientas económicas que permitan atravesar eso de tal forma que sea posible, ¿no? Garantizar las condiciones para que el aislamiento sea posible. Yo acá les comento dos que se tomaron. Una fue el IFE, nosotros le decimos acá, que en sus siglas es Ingreso Familiar de Emergencia. Esto es un ingreso familiar de emergencia, hasta ahora ya se hicieron 4, si no me equivoco, 3 o 4, uno por mes desde que arrancó las medidas de aislamiento, que es un bono de 10.000 pesos argentinos, para que ustedes se den una idea, más o menos $125 por persona que no cuente con trabajo formal. O sea, cualquier persona que vive o vivía antes de la pandemia del trabajo informal, de la economía popular, del día a día, de trabajar y vivir de lo que se produce día a día, el Estado le otorgó este beneficio para acompañar las condiciones de aislamiento. Más o menos accedieron a este beneficio casi 9 millones de personas. Imagínense que en Argentina somos 44 millones de habitantes. Pero bueno, muchos de ellos, lógicamente, son niños y niñas que no entran dentro de la población económicamente activa, y también están los jubilados, que no tenían la posibilidad de acceder al IFE porque ya están jubilados y ya perciben una ayuda por parte del Estado. O sea, un montón de personas en nuestro país están por fuera de cualquier ámbito de formalidad laboral. Y otra medida que tomó el gobierno fue las ATP, se llaman, que son las asistencias de emergencia al trabajo y la producción, en donde, digamos, la primera, el IFE, abocada a dar una respuesta a todo el sector de la informalidad laboral. Y las ATP, abocadas a dar una respuesta a todo el sector formal de nuestra economía, haciendo que, bueno, liberando algunas de las cargas sociales de los empleadores, o sea, durante todo este periodo, se postergaron o se redujeron las cargas sociales de los salarios. Cargas sociales le decimos acá, supongo que allá también, a todos los aportes concernientes a garantizar la seguridad social y las jubilaciones de los trabajadores por parte de sus empleadores. Y además, el Estado pagó la mitad de los salarios de los trabajadores del subsector privado desde el comienzo de la pandemia. ¿Por qué digo todo esto? Porque me parece que esto en Argentina fue insuficiente, fue un esfuerzo grande, me parece, por parte del Estado, pero aún así fue insuficiente. Hubieron muchas personas que de todas maneras tuvieron que seguir trabajando y no pudieron respetar del todo las medidas de aislamiento, porque básicamente si no, no comían. Pero sin esto hubiera sido todavía más difícil, sobre todo los primeros meses, garantizar esas medidas de aislamiento. Y digo, para nosotros y nosotras desde acá, pero imagino que muchos de ustedes también, que tenemos una visión integral de las políticas sanitarias, nadie podía pretender que haya una política sanitaria, por un lado, con una realidad social y económica que no permitiera que eso suceda. Por lo cual, mi posición, mi opinión, es que el abordaje fue integral, que por momentos resultó insuficiente porque
la pandemia se montó sobre una crisis que yo les comentaba, que era muy profunda en nuestro país, y que concretamente se está haciendo lo que se puede con las condiciones sociales y económicas que tiene nuestro país, y con sectores de nuestro país que después de estas primeras semanas que yo les contaba de acompañamiento y de consenso de las medidas del gobierno, comenzaron a hacer oposición política a partir de las medidas sanitarias, poniendo en riesgo un montón de vidas con esas conductas. Yo acá les pongo dos imágenes que para mí resumen un poco algunas marchas anti-cuarentena, algunas posiciones mediáticas de grupos en general pequeños, grupos en general de las grandes ciudades de nuestro país, grupos en general económicamente sin inconvenientes, que hacen este tipo de planteos, ¿no? Alberto es el presidente de nuestro país, personas que dicen que prefieren morirse antes de hacerle caso a Alberto, muchas personas planteando que el virus no existe y que es un invento del gobierno, muchas personas planteando que lo que hay en Argentina es una infectadura, ¿no? Como que hubo un gobierno que utilizó las infecciones por coronavirus para implantar una dictadura, bueno, un montón de cosas que lo único que hacen es desinformar y hacen una asociación directa entre medidas que tienden a cuidar al conjunto de la población, como son las medidas de aislamiento social y preventivo obligatorio, con medidas que restringen las libertades individuales de las personas. Ustedes podemos conversar después, pero lógicamente ninguna libertad individual puede estar encima del beneficio común de la sociedad, y en nuestra sociedad, y como en cualquier sociedad, en mi opinión, nadie puede pensar en salvarse solo, por lo cual, de ninguna forma cumplir con una medida de aislamiento implica un recorte de la libertad individual. En todo caso, lo que hace es predisponer al conjunto de la sociedad a una noción más colectiva de la libertad, ¿no? Y más saludable. Bueno, en estas tensiones y en estas discusiones que está nuestro país, este es el mapa de nuestro país, esta región, a ver si puedo con el mouse, esta región que yo estoy recorriendo ahora con el mouse es la provincia de Buenos Aires, que es en buena parte de lo que les estoy comentando que está sucediendo. Esta región más colorada, de más densidad, de cantidad de contagios, esto es contagios, esto es casos confirmados. El rojo, más de 100, bueno. Esta región es la capital federal, es la capital de nuestro país, y todo esto más coloradito es lo que nosotros decimos el AMBA, que es el área metropolitana de nuestro país, que es, bueno, la parte más densamente poblada de nuestro país, que está más cerca de la capital federal, que está más cerca del puerto de Buenos Aires, que está más cerca del aeropuerto, que es la que recibe las migraciones internas de nuestro país, que es donde hay mayores niveles de pobreza también, y donde, lógicamente, el virus primero empezó a esparcirse. Pero lo que estamos viendo en estas últimas semanas es un incremento de casos. Esto que estoy llevando acá es esta que lleva a la provincia de Córdoba, que es también la tercera provincia, la segunda provincia, perdón, más grande de nuestro país. Esto rojito que los muestro acá es la ruta que lleva a la provincia de Santa Fe, que es la tercera provincia más grande del país. Este caminito de aumento de casos es la ruta del noroeste argentino, Tucumán, Salta y Jujuy. Por acá se va a sus tierras, por acá se va a Perú por tierra, digamos, ¿no? Acá pasamos a Bolivia y después seguimos para Perú. Esto coincide, ya es otro debate, ¿no? Pero esto coincide con el mapa de la soja en nuestro país, las ciudades más grandes y los conglomerados más grandes de población, producto de las migraciones internas, se configuran alrededor del aumento de las tierras ganadas por el negocio del monocultivo, lo que condiciona procesos de migración interna, procesos económicos. Bueno, no es mi tema, pero todo hace a una configuración social.
Y lo que estamos viendo en este momento de la pandemia hoy en Argentina es el aumento de la cantidad de casos por fuera de estos núcleos urbanos grandes que les estoy diciendo, que como ustedes se imaginarán, revisten una situación que es más complicada todavía que la de las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque a nosotros las medidas de aislamiento nos permitieron de alguna forma preparar el sistema de salud de, en el caso que estoy contando, la provincia de Buenos Aires, que es una provincia muy golpeada, pero también es una provincia con muchos recursos económicos y con mucha capacidad instalada de sectores de salud. Si nosotros nos vamos a Jujuy, a Salta, a Mendoza, a Santiago del Estero, a Formosa, que son provincias del interior de nuestro país, son provincias que si bien tienen menor densidad poblacional, tienen infinitamente menos capacidad instalada de efectores de salud y también de recurso humano y de capital humano en salud para dar respuesta a la pandemia. En la capital federal, por ponerles un ejemplo sencillo, hay 19 médicos por cada 1000 habitantes. Y en Formosa, que es esta provincia que ustedes ven acá, que es el límite contra Paraguay, tenemos menos de 1 médico por habitante. Por lo cual, a mí me gusta decir que en realidad en Argentina hay muchas argentinas y que, bueno, bienvenido sea en todo caso que esta pandemia nos encontró, por lo menos en nuestro país, con otra vez un Ministerio de Salud, que pudo de alguna forma hacer una distribución más o menos federal y equitativa en función de las capacidades de cada provincia. Si no hubiéramos tenido ministerio, quizás si esta pandemia hubiera llegado en septiembre del año pasado, nuestro gobierno nacional no hubiera tenido los medios y no hubiera podido arbitrar los medios necesarios para hacer una distribución federal, lo que hubiera hecho que todavía más, la pandemia recayera sobre las provincias y los municipios, y ustedes saben que mientras más descentralizada está la responsabilidad política para dar respuesta a cualquier tema, en general eso va acompañado de menos capacidad de recursos y menos capacidad política para afrontar la situación. Algunos números que pude buscar hoy, la situación de su país, que ustedes me comentarán si estos números son reales y si efectivamente están en esa situación. La situación de Argentina que, como les digo, producto de estas tipos de operaciones y producto de buena parte de la presión económica ejercida por distintos sectores de las ramas económicas en nuestro país que necesitan volver a la actividad a partir de planteos genuinos y también en algún punto a partir de planteos muy economicistas, se han ido liberando ramas de actividad y hoy la pandemia, hoy lo sanitario, hoy el debate en relación a la cantidad de personas contagiadas y personas muertas ha perdido un poco de lugar en la escena política después de algunos meses en los que tuvo prácticamente la centralidad del debate. Hoy, las referencias gubernamentales no hablan todo el tiempo ni todo el día de la salud y se han vuelto a poner en agenda otros tipos de debates un poco en un intento para mí de empezar a discutir la pospandemia. La verdad es que no está resuelto en nuestro país cómo va a ser ese desenlace. Se han relajado mucho las medidas de cuidado, este número que les estoy mostrando acá, que todavía sigue siendo un número bueno comparado con otros países de nuestro continente, viene creciendo muy rápidamente. Hoy tenemos 336 muertos por millón, y una letalidad, al menos en la provincia de Buenos Aires, de un poco más de 3 personas muertas por cada 100 contagiados. Digo, comparándolo con Cuba, que tiene hoy 10 muertos por millón, todos estamos muy, muy mal, pero yo digo, en tanto argentino, comparándolo con algunas otras experiencias como la de Chile, como la de Brasil, como la de México y como la de Perú, siguen siendo números que están por debajo, pero nada garantiza cómo va a ser este desenlace y todavía no existen ni tratamientos
ni como ustedes saben, ni una vacuna que permita reducir el impacto de la pandemia en las tasas de mortalidad. Aquí en nuestro país se está utilizando tratamiento con suero equino, se está utilizando tratamiento con suero con plasma de convaleciente, se está también investigando en distintas series de producciones de vacunas. Los tratamientos con suero de plasma de convaleciente y de suero equino arrojan resultados esperanzadores, pero todavía no están validados, por lo cual hay una tensión, existe una tensión en nuestro país entre la apertura económica y la necesidad de empezar a pensar un poco cómo seguir adaptándonos a una nueva normalidad y el desenlace de la pandemia con provincias, sobre todo en el interior de nuestro país, con poca capacidad instalada para dar respuesta al aumento de los casos y con situaciones, como les digo, de una situación social previa muy complicadas. No sé cuánto tiempo, ahí me fijo, llevo ya casi una hora de intervención para ir cerrando lo que yo diría, además de esto que les estoy comentando en relación a cómo estamos hoy, algunos desafíos. Primero y principal, garantizar de forma federal en nuestro país que las provincias más pobres no colapsen y que no muera gente que puede ser evitada su muerte. En segundo punto, todas estas inversiones que yo les estoy diciendo que hubieron en el subsector estatal, sobre todo, que fue el que más cargo se hizo en relación a la respuesta de la pandemia, aprovecharlos para un fortalecimiento en su estructura sanitaria, pero no solamente en términos económicos o de cantidad de personas que trabajan ahí, sino de la orientación sanitaria de nuestro subsector estatal. En tercer punto, institucionalizar algunas prácticas y aprendizajes del abordaje de la pandemia para otros tipos de problemas de salud. Por ejemplo, esa foto que yo les mostré en donde había voluntarios estudiantes de la universidad, referentes de organizaciones sociales de los territorios y trabajadores de los equipos de salud de los hospitales de la zona. Entre todos esos actores se realizaron, por ejemplo, muchos acompañamientos de familias confirmadas de coronavirus para garantizar el aislamiento en sus casas, para garantizar la asistencia de productos alimenticios, para garantizar la asistencia con elementos de limpieza, para la contención de la salud mental de esas familias. Bueno, hay un montón de esos circuitos intersectoriales y en red que se llevaron adelante que nosotros pensamos que hay que institucionalizar y ponerlos a disposición del abordaje de otros problemas de salud que estaban presentes de antes y que hay que seguir abordando. Por ejemplo, el gran problema de las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cómo podemos elaborar iniciativas en red como las que aborden un paciente diabético? ¿Cómo podemos abordar iniciativas en red como las que le estoy diciendo que aborden la situación de un hipertenso o una hipertensa? Bueno, algunos de los debates y desafíos que yo pienso que se presentan ahora. Y por último, problematizar y volver a discutir la orientación de la formación en el grado y en el posgrado de las carreras de la salud. Les voy a dar un ejemplo concreto. Las dos especialidades médicas con menor tasa de cobertura en nuestro país, las únicas dos especialidades que dejan más de la mitad de cargos vacantes a la hora de elegir las residencias son medicina general y terapia intensiva. En nuestro país, en un momento, ahora estamos en el momento en el que el límite de la capacidad instalada para dar respuesta al virus no está en la cantidad de respiradores ni en la cantidad de camas de terapia intensiva, está en la cantidad de terapistas. Entonces, si nuestra formación de grado y de posgrado no forma los profesionales que nuestro país necesita para los problemas de salud en nuestro país, si la terapia intensiva ante la aparición de una pandemia, o si la medicina general para un abordaje preventivo en el primer nivel, que son las dos puntas, digamos, de nuestro sistema de salud, son especialidades críticas y son las menos elegidas, quiere decir que nuestra formación de grado no está orientada verdaderamente a resolver los problemas de salud
de que puede llegar a tener nuestro país, sino que está orientada a otra cosa. Hoy los médicos y las médicas, por ponerles un ejemplo, ¿no?, están eligiendo otra cosa para su formación. Entonces, problematizar y discutir eso, ¿no?, y orientar nuestras currículas a que puedan conducir y orientar a los futuros profesionales para elegir instancias de formación que tengan que ver con los problemas de salud de nuestro país. Hasta acá, digo yo, y espero no haber aburrido ni haber sido muy tedioso, y espero que se me haya entendido, porque a veces hablamos muy rápido. Yo estuve muy atento a hablar despacito para que se me entienda lo que decía. Hasta acá un pantallazo bien general de lo que yo creo fue la situación de nuestro país con la pandemia. Dirán ustedes ahora, ¿qué les parece? Gracias, Manuel. Bueno, pueden hacer preguntas o comentarios, pueden abrir los micrófonos, escribir por el chat del Zoom. ¿Aló? Adelante, Mayana. Me pareció la última parte que explicó bien interesante, que el manejo de la pandemia depende no de los respiradores, sino depende del número de médicos internistas que pueda tener en el tema de prevención, manejar el uso adecuado de los protocolos. Y eso es bien importante, ¿no? Porque en Bolivia ese, pese que se podía haber tenido respiradores o tener la capacidad, pero no tenemos médicos internistas. Es dramático, ¿no? Y no se ha podido hacer un estudio epidemiológico, y somos el segundo país con el peor manejo de la pandemia, pero también somos el país que menos médicos internistas tenemos. Y además, el país no ha podido, tiene el mayor número de médicos muertos por el COVID. O sea, es dramático que en un sistema de salud tan deficiente, pero además que no se ha tomado las medidas adecuadas, y deba aprender de los hermanos países, ¿no? Que el compañero mostró que Cuba tiene 10 muertos por el número de médicos pues que tiene, de habitantes que tiene en su población. Entonces es una muestra nomás que la prevención es una forma inmediata y mejor del manejo del COVID. Buenos días, doctor Manuel Fonseca. Buen día. Excelente presentación, doctor. Quería preguntarle, no sé si entendí bien cuando usted se refirió que la cuarentena nos permitió prepararnos en Buenos Aires. ¿En qué consistió esa preparación y qué efectos tuvo hasta el momento de hoy? Por favor. Bueno, como les decía, respondo esa de forma breve. En nuestro país a veces es difícil entender, pero existe Buenos Aires capital, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la capital del país, donde viven 3 millones de personas, que es donde está el puerto, que es donde está el aeropuerto, y que si alguno de ustedes alguna vez vino en avión hasta Argentina, llegó hasta ahí. Y después está la provincia de Buenos Aires, de la cual la capital de esa provincia es la ciudad de La Plata, que es donde vivo yo, en donde viven 16 millones de personas, que es el territorio que más amplio que les marqué después. En esa provincia, por ejemplo, que es la que vivo yo, se duplicaron la cantidad de camas de terapia intensiva que habían disponibles entre marzo y mayo. En 2 meses se duplicaron las camas de terapia intensiva. Hoy, en la provincia de Buenos Aires, hay un nivel de ocupación de camas de terapia más o menos del 65%. Habiendo pasado el invierno, que como ustedes saben implica un montón de otros motivos de internación que no son por ejemplo, todas las neumonías y la gripe común que produce neumonías y que produce y que amerita intubación e internaciones en terapia, que no son por coronavirus. Lo más difícil era pasar el invierno por ese motivo. Hoy tenemos un 65% de ocupación.
quiere decir que ese tiempo ganado y esa preparación garantizó que no se colapsara el sistema de salud. Porque si hoy tenemos el 65% ocupado con el doble de la capacidad instalada, quería decir que si hubiéramos afrontado la pandemia con lo que teníamos, el sistema hubiera colapsado en junio. Porque cuando se hubiera, ¿se entiende? Porque si hubiéramos tenido, en vez de como tenemos hoy, cerca de 1.800 camas de terapia intensiva en la provincia, hubiéramos tenido 900, si el 65% de 1.800 son 1.100 más o menos, hubiera colapsado las 900 que teníamos. Entonces, en eso se logró preparar, y sobre todo, digo yo, en las culturas organizativas de los equipos de salud. Porque los equipos de salud, por lo menos aquí, ustedes me dirán allá, están muy acostumbrados a hacer lo mismo desde siempre, ¿no? Un servicio de clínica médica, un servicio de cirugía, un servicio de dermatología de los hospitales, quizás se organizan de la misma forma que hace 30 o 40 años. Y de repente, el cambio en la estructura hospitalaria, la necesidad de garantizar una vía segura de acceso para pacientes con COVID, le decimos la doble entrada, la necesidad, por ejemplo, de organizarse cada 15 días en equipos para no contagiarse y tener una reserva de trabajadores a pesar de los contagios, y un montón de otras cosas. El uso de equipos de protección personal, la actualización de protocolos de definición de casos del Ministerio de Nación y tener que leer esos protocolos, aprendérselos y utilizarlos de forma segura, no eran prácticas que el equipo de salud estaba acostumbrado a realizar. Entonces, llevó sus semanas y sus meses, con unos primeros meses de mucho desconcierto. Eran hospitales, por ejemplo, el hospital en el que yo trabajaba, que le llevó un mes y pico, casi 2, más o menos acomodarse a una nueva dinámica de la pandemia, en donde la primera respuesta fue muy desordenada. El servicio de ginecología cerraba por su cuenta, el servicio de cirugía seguía operando, el servicio de clínica médica dejaba de atender a sus pacientes crónicos, pero no les daba ninguna otra vía de acceso al sistema de salud. Todo muy fragmentado. Entonces, habiendo garantizado todo ese tiempo de aislamiento, en el que la demanda a los hospitales bajó muchísimo, eso permitió, además del aumento de la capacidad instalada, la preparación, la discusión interna, la preparación anímica incluso de los equipos de salud, afrontar la pandemia cuando llegara la curva, cuando llegara el aumento de casos. Que eso está sucediendo ahora, ¿no? O empezó a suceder hace 2 meses más o menos. No sé si fui claro, Caterina. Gracias, sí, muy bien, doctor Manuel, gracias. Manuel, hay una pregunta también en el chat. A ver. ¿Cómo ha influido el sistema, la medicina tradicional y el sistema de APS implementado en la respuesta contra la pandemia? Bueno, ese es un tema que reviste su complejidad. ¿Por qué? A ver si puedo ser claro. Como les dije, tenemos su sector privado, su sector de obras sociales y su sector estatal. El único subsector que tiene una política de la atención primaria de la salud es el estatal. Los otros 2 subsectores están orientados a la cura de enfermedades. Para decirlo bien a grandes rasgos, no les interesa, no saben, no pueden, no quieren prevenir o tener otro tipo de dispositivos. Por lo cual, todo el peso de la pandemia en su carácter preventivo y de abordaje integral cayó sobre el subsector estatal. Que a su vez tiene en sus 3 niveles, como yo les dije, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, las complejidades de la política. Voy a intentar darles un ejemplo concreto. En la provincia de Buenos Aires, el gobierno provincial es un gobierno que coincide ideológicamente y es del mismo partido que el gobierno nacional. Entonces, sus políticas sanitarias, su discurso en la pandemia, estaba estrechamente vinculado con lo que pensaba
El gobernador de nuestra provincia pensaba lo mismo que el presidente, por así decirlo, ¿no? Y las acciones sanitarias iban en ese sentido. Pero el intendente de la ciudad de La Plata, que es donde vivo yo, es de un signo opositor al gobierno de la provincia. Y tenía una idea sanitaria completamente opuesta a lo que decía la provincia, ¿no? Entonces, los hospitales de la ciudad de dependencia provincial no pudieron articular y no pudieron llevar adelante acciones conjuntas con los centros de salud de nuestra ciudad, porque los centros de salud son de dependencia municipal y los hospitales de dependencia provincial. En nuestra ciudad hay 20 hospitales de dependencia provincial y 48 centros de salud de dependencia municipal que prácticamente no coordinaron acciones para el abordaje de la pandemia. Entonces, nosotros y nosotras, por ejemplo, desde la universidad, nos vimos obligados a hacer un abordaje con la estrategia de la APS y del primer nivel, junto con los hospitales y sin los centros de salud, ¿se entiende? Esa descentralización de la política sanitaria, que sucede en casi todas las partes de nuestro país, creo yo que es un gran inconveniente que tenemos en nuestro país para un abordaje integral bajo la estrategia de la APS. Creo yo. ¿Por qué? Porque al estar municipalizado el primer nivel de atención, al depender de los municipios, es muy difícil que esos centros de salud estén jerarquizados económicamente y es muy difícil un control provincial o nacional de una estrategia que pueda ser nacionalizada. ¿Me explico? Entonces, el impacto de la estrategia de la APS, el impacto de las herramientas en el primer nivel de atención es muy difícil de medir, porque es, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay 135 experiencias distintas sobre eso, porque hay 135 municipios distintos con 135 políticas sanitarias distintas para su primer nivel de atención, que en algunos casos son muy vinculadas a lo que la provincia o el país orientan, y en otros casos, como nos pasó en la ciudad de La Plata acá, es totalmente lo contrario. Por ejemplo, en algunos municipios los equipos de salud de los centros de salud se la pasaron saliendo al territorio con medidas de cuidado en los abordajes de los detectar, que era este programa que te digo que participábamos nosotros. Pero en otros municipios, la orden municipal fue que a nadie se le ocurra salir de su centro de salud afuera del centro de salud, que lo único que tenía que hacer el centro de salud era vacunar, en el caso de que alguien venga, pero nadie tenía que ir a la búsqueda de sus pacientes. Entonces, reviste una complejidad hacer un análisis nacional de eso, porque como te digo, depende muchísimo de las políticas municipales al estar municipalizado el primer nivel. Sin embargo, yo hago una valoración de alguna forma positiva. Yo lo que creo es que hubo un primer momento en el que la respuesta fue muy hospitalocéntrica del gobierno nacional y del gobierno provincial. Que la respuesta fue extremadamente hegemónica y que médica hegemónica. Y eso se ve, por ejemplo, en quiénes son los asesores en salud de nuestro presidente. Siempre los asesores son médicos infectólogos, médicos clínicos, ¿no? Especialidades en general hospitalarias. Yo no encontré todavía, no ha habido ninguna conferencia de prensa, ni ningún asesor presidencial de un trabajador de la salud que trabaje en el primer nivel de atención, que trabaje en los territorios. Sin embargo, creo que con el correr de la pandemia hemos ido incorporando la dimensión más preventiva y que hoy por hoy eso, con esto del programa Detectar y con otras iniciativas más territoriales, sin poder hacer un análisis general, porque ya te digo que es muy difícil, creo que ha resultado positivo. Y que si no se hubiera hecho eso, sobre todo si no se hubiera contado con el esfuerzo de tanta organización comunitaria para el abordaje de la pandemia, porque un presidente puede tomar una decisión y dictar una medida de aislamiento, pero si después
en los territorios no existen los comedores y las ollas populares que le dan de comer a la gente, no existen las organizaciones sociales que, como decimos acá, se bancan la pandemia, cualquier iniciativa sanitaria hubiera ido al fracaso. Buenos días, doctor Miguel, si me permite. Adelante. Buenos días. Bueno, quería relatar una breve experiencia aquí, lo que se hizo en el Perú, sobre todo a nivel del Ministerio de Salud, en las direcciones integradas de salud. Me pareció una iniciativa interesante en cuanto al manejo del primer nivel. En resumen, se dio el manejo de dos grandes ejes. Uno, la estrategia COVID y la estrategia no COVID. En la estrategia COVID era reforzar y mantener todo lo que era dirigido a lo que es el tema de pandemia, ¿no? Desde equipos de protección personal, medicamentos básicos como ivermectina, citromicina y las demás terapéuticas, y otras relacionados. Sin embargo, en la estrategia no COVID, que era el área que estaba desatendida, por así decirlo, porque todos estaban en modo pandemia, se refería a la parte de manejo de enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes mellitus, hipertensión, tuberculosis. Y las otras estrategias eran inmunizaciones, anemia, planificación familiar, manejo de gestación, cosas que se habían descuidado por la pandemia, ¿no? Y sobre todo ya en el mes de mayo, que ya el sistema de inmunizaciones empieza a aperturar, pero obviamente con la parte ya de manejo con previas citas, ¿no? Telefónicas y demás, para no congestionar los servicios de salud y así también mantener la bioseguridad de los pacientes y del personal de salud. Entonces, pero lo que me llamó la atención estrategia fue que dos cosas. Uno, que el líder desde el ministerio, alguien tiene que empezar este liderazgo, pero este liderazgo tiene que ser como una mentoría. Al inicio, llevar de la mano a los centros y puestos de salud, pero esta mentoría tiene que estar articulada con las direcciones integradas de salud. Entonces, tiene que haber como un papá, pero también tiene que haber como una nana, por así decirlo, si me permiten la metáfora, ¿no? Entonces, lo que se hacía era ir a los centros de salud con un representante del ministerio, uno de las direcciones de salud, y se iba centro a centro de salud y se capacitaba y se supervisaba qué faltaba primero. Sí, y no solo hacer lo que faltaba, sino también implementar lo que estaría necesitando en ese momento, ¿no? Después se tenía que hacer unas dobles supervisiones, o sea, había dos grandes fases. Y en la primera fase había dos supervisiones y en la segunda fase también. Pero obviamente esto, y es una gran lección, que tiene que ser sostenido. O sea, tiene que haber un liderazgo, pero tiene que ser sostenido en el tiempo, si no, los esfuerzos que se llevan a cabo no van a tener sus frutos, ¿no? Entonces, yo creo que la gran lección de esto fue que cuando uno supervisaba, por ejemplo, una experiencia personal, nos dábamos cuenta que había centros de salud que le faltaba la parte de suministro de agua en ciertos servicios básicos. Entonces, y era un servicio desatendido por varios años, pero por la situación de pandemia se hizo que se agilice esto. Entonces, yo creo que no solo eso, sino que también el personal de salud se sentía atendido cuando venía alguien del Ministerio de Salud acompañado de las direcciones de salud, ¿no? Entonces, yo creo que ese era el lado positivo de la pandemia, que nos llegó a acercar más también a los centros de salud. Yo creo que esta experiencia también podría ser extrapolada a otros países de la región. Gracias por los minutos. Y no sé si hay alguna pregunta o comentario. Doctor Manuel, quisiera hacer un comentario muy importante cuando usted dice que al inicio no había una organización, no sabían cómo implementarlo, había que leer muchos protocolos. Y bajo mi experiencia en el hospital al inicio de la pandemia, que se decretó la emergencia el 16 de marzo acá en Perú, bueno, me he asombrado porque la iniciativa ha partido de los médicos especialistas de armar un plan COVID. De repente ese plan lo hicimos con mucha incertidumbre, pero logramos organizarnos y
hacer bien las áreas, no COVID, qué especialidades van a estar en estas áreas, por dónde vamos a pasar, por dónde van a trasladar los pacientes, y creo que eso ha sido un plus para que nuestro hospital sepa responder frente a COVID. Y no ha sido esto quizás difícil porque armamos un plan integrado, y no necesariamente que sea iniciado por la parte de gestión o de la dirección, que más al contrario nos han puesto trabas para su aprobación del plan. Pero ya, como era la integración de especialidades, ya lo estábamos implementando pese a que no estaba aprobado. Y eso nos ha ayudado a contener, ¿no? Y muy importante la organización. Perfecto, Caterín. Yo, si me permiten, les cuento dos historias en relación a eso. Claro. Cuando comienza la pandemia, yo estaba terminando mi último año de residencia para mi especialidad en medicina general. Entonces, nos encontrábamos en nuestro centro de salud, que es el centro de salud, no sé cómo, el puesto sanitario, no sé cómo es la palabra que ustedes usan del primer nivel. Llega la pandemia, llegan las medidas y no llegaban directivas, ni de la Secretaría de Salud Municipal, ni del Ministerio de Salud de la provincia, de a ver qué había que hacer en un centro de salud ante la pandemia. Nosotros, el 23 de marzo, 2 días después de que el presidente anunció las medidas, los propios trabajadores y trabajadoras del centro de salud hicimos una propuesta de protocolo de acción para el primer nivel, para todos los centros de salud de la ciudad. La respuesta del municipio de la ciudad donde trabajábamos, que es la que le comento, que es opositora, digamos, al gobierno nacional, la desechó y nos echó del centro de salud. Nosotros planteábamos un esquema mixto, obviamente con doble entrada, COVID, no COVID, y además de mucha presencia territorial de los equipos de salud para seguir vacunando, seguir entregando la medicación, etcétera. Como la directiva municipal fue, hay que cerrar los centros de salud hasta que pase la pandemia, nos echaron. Nos fuimos al hospital. Del centro de salud nos fuimos al hospital. Llegamos al hospital y, como vos decís, la dirección del hospital no hacía nada. No es que decía, hagan esto o no hagan esto, nada. Seguía todo igual. Entonces, cada servicio hacía lo que pensó. Hubo un desmanejo tremendo, y eso implicó que el hospital nuestro sea, en el mes de abril, el hospital con mayor cantidad de contagios de trabajadores de la salud de todo el país, por no existir un protocolo interno de funcionamiento, por no recomendar medidas de cuidado, etc. Bueno, ahí construimos un nuevo protocolo que por suerte fue aceptado, cambiaron la dirección del hospital y por suerte fue aceptado. Pero a mí lo que me resultó muy interesante de todo ese proceso, además de ver las tensiones entre las miradas sanitarias de los que tienen que decidir y todo, fue las conversaciones y los debates con los compañeros y compañeras de trabajo. En el sentido siguiente, pongo un ejemplo médico, pero creo que vale para cualquier disciplina. En nuestra formación de grado, es muy difícil en Argentina encontrarse con bibliografía nacional para formarse. En general, lo que leemos viene de afuera. Entonces, digo los libros de clínica, los libros de infectología, los libros de pediatría, todo vienen de afuera. En general, pensados para realidades sociales y sanitarias, y sobre todo para presupuestos de otros países. Cuando arranca la pandemia, el Ministerio de Salud de la Nación y el de la provincia comienzan a dictar protocolos semanales de producción bibliográfica local y de recomendaciones, ¿no?, para cómo organizarse. Era llamativo la resistencia de los trabajadores de la salud de hacerle caso a esos protocolos. Los compañeros, cuando uno iba y decía, nosotros acá decimos, che, ¿te parece que nos juntemos a conversar y veamos cómo adaptar el protocolo nacional a nuestro hospital? Te decían, no, pero yo estuve leyendo en el CDC de Estados Unidos, o te decían, no, pero yo estuve leyendo
en una recomendación de la Sociedad Alemana de Ginecología, que lo que hay que hacer, y lógicamente eran dos mundos distintos, porque en ese momento Estados Unidos estaba en el peor momento de la pandemia. Estados Unidos tenía la peor estrategia sanitaria del mundo y los peores números de contagio del mundo, y aún así, los compañeros y las compañeras, para mí, por un proceso de colonización intelectual que se da en la formación de grado, seguían creyendo más en la producción estadounidense que en la local. Eso amerita un proceso de discusión pedagógica que es la producción local del conocimiento, la producción local del saber, en función de la realidad y de la capacidad local para dar respuestas a esos problemas, ¿no? Claro. Nosotros, por ejemplo, no podíamos adaptar en Argentina una estrategia sanitaria pensando que teníamos los recursos de Estados Unidos o de Alemania. Lo que hizo muy bien el Ministerio de la Nación es adaptar una estrategia sanitaria para nuestro país en función de las posibilidades que teníamos, en la función de las posibilidades de hisopar gente, en la función de las posibilidades de tratar gente, en la función de las posibilidades de internar gente. Eso fue muy cuestionado acá, pero yo creo que fue acertado, porque justamente una de las principales premisas de la atención primaria de la salud es utilizar las mejores estrategias en función de las posibilidades de cada país, ¿no? Claro. Muy bien, doctor. Gracias, doctor Manuel. De nada, Caterina, gracias a vos. Doctor, una consulta. Sí. Bueno, mi consulta era sobre si en Argentina cuentan con plataformas digitales o actualmente realizan actividades como teleconsultas, telemonitoreo, teleorientaciones, o si cuentan con aplicaciones móviles para el rastreo de casos ante este contexto de la COVID-19. Sí, en Argentina tenemos el SISA, que es el Sistema Integrado Nacional de Información, que es un sistema informatizado de relevamiento obligatorio de algunas condiciones de salud, que hasta antes de la pandemia, lógicamente, contemplaba tuberculosis, gripe, algunas infecciones de transmisión sexual, y a partir, eso amerita una legislación y todo, pero a partir de la aparición del coronavirus, el virus se transformó en una enfermedad de denuncia obligatoria. Eso también es un desafío importante porque en el sector estatal los trabajadores tienen un aprendizaje y un ejercicio muy aceitado de cómo subir los datos al SISA, decimos nosotros, y eso permite tener una información actualizada día por día de cómo evoluciona la pandemia en casos sospechosos y en casos confirmados, pero los trabajadores del subsector privado no tienen la misma práctica. Les cuesta más, tienen menos personas destinadas a eso, y eso, entre otras cosas, desencadena que haya un subregistro, por ejemplo, de casos confirmados porque se cruzan distintos sistemas de informatización. Y en segundo lugar, a tu pregunta, sí, se establecieron muchas plataformas digitales para el acceso rápido a la información. Por ejemplo, el Ministerio de Salud de la Nación abrió una sala de situación para consultas de terapia intensiva, que le pusieron el botón rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente hubieron muchos profesionales que se hicieron cargo de servicios de terapia y que quizá no tenían una formación en terapia intensiva. Eran, por decirte, cardiólogos o clínicos que habían manejado alguna terapia alguna vez, especialidades de otras disciplinas, y entonces, al afrontarse una situación que por ahí no podían manejar, con el solo hecho de mandar un mensaje, se los asesoraba las 24 horas del día sobre qué hacer y cómo hacerlo por un espacio de expertos en terapia. Así que, dentro de las posibilidades, sí, está bastante informatizado el sistema de información epidemiológica acá, y además se han creado plataformas de capacitación y de acceso rápido para los equipos de salud que uno puede constantemente ir accediendo a información
validada y segura, garantizada por los ministerios nacionales y provinciales. Pero ya te digo, eso también es un ejercicio porque muchos compañeros y compañeras no confían o confían más en la producción de su propia sociedad científica que en la del ministerio, y entonces eso produce algunos debates. Pero sí hay. Muchas gracias, doctora. Y ahí hay una pregunta de... No, de nada, Mónica, hay una pregunta de Jesús ahí también en el chat, ¿no? Si hubo trabajadores con miedo al contagio y si hubo alguna directiva para los trabajadores con comorbilidad. Hubieron muchos trabajadores con miedo, creo que todos tuvieron miedo. Nosotros desde la Universidad de La Plata hicimos una evaluación del impacto de la pandemia en los equipos de salud, desde la teoría de los riesgos psicosociales. Vamos a presentar los resultados el miércoles que viene, 30 de septiembre, a las 6 de la tarde, hora argentina. Creo que son las 8 de la tarde de la noche, hora de Perú. Les paso la invitación por si quieren ir a escucharlo, o por lo menos Jesús, si vos lo querés escuchar, porque justamente vamos a desarrollar toda esa pregunta que vos hacés. Con una investigación que contempló unos 600 trabajadores de la salud. La directiva para trabajadores de la salud y para las licencias fue la siguiente en la provincia de Buenos Aires. Cualquier persona de más de 60 años con una comorbilidad era licenciada inmediatamente. No así personas menores de 60 años con comorbilidad. Y eso produjo algunos debates entre los gremios y el ministerio. Porque como ustedes saben, acá por lo menos la información que tenemos es que la comorbilidad asociada a muertes por coronavirus, por escándalo, la primera es hipertensión arterial. La comorbilidad que más se asocia a las muertes por coronavirus. Y como ustedes saben, hay un montón de personas hipertensas menores de 60 años que son del equipo de salud. Entonces, lo mismo con la diabetes, lo mismo con otras comorbilidades. Entonces, hubo algunos debates en relación a eso y algunos reclamos de licencias particulares que todavía siguen estando en discusión, sobre todo en menores de 60 años con comorbilidad. Lo que sucede de hecho es que a pesar de que el Ministerio no lo indique o no lo permita, hacia adentro de los servicios de salud, a esas personas se les garantizan condiciones de trabajo de otro tipo. O trabajo desde casa, o licencias de hecho, sin avisarlas, digamos. Pero no se hizo por directiva ministerial ante el temor del vaciamiento masivo de los servicios. Entonces es parte de una discusión y parte de una tensión, pero todos los mayores de 60 sí están licenciados. Tal vez una pregunta. En Argentina hay muchos grupos migrantes, ¿no? Desde haitianos hasta paraguayos, pero la población más fuerte es los bolivianos, ¿no? Creo que son 5 millones, pero solo están registrados 3 millones de habitantes registrados. Y, ¿cómo se hizo con el manejo con esta población, que es bastante en Argentina? Y aparte que están indocumentados, bajo la pandemia su precariedad aumenta. Entonces, la duda, doctor. Mirá, es un problema real el que vos decís. Sin embargo, en Argentina no necesitas documento para que te atiendan en el sector estatal. Con el solo hecho de habitar nuestro país, tenés el derecho de recibir atención médica. Lo que no significa que en alguna situación particular, o en algún sector de salud particular, o algún trabajador de la salud malintencionado o mal informado, no quiera atender a alguien porque no tiene documento nacional de identidad. Eso a veces pasa. Pero lo que debería suceder es que cualquier persona en nuestro país que llegue a la puerta de un hospital tiene que recibir la atención adecuada.
Y lo que se está haciendo para un poco resolver el problema de las migraciones es, en algunos de estos operativos que yo les comento, se instalan dependencias territoriales del Estado argentino de migración. Y se confeccionan trámites de documento nacional de identidad en territorio, porque justamente para todas las personas, como vos decís, que han venido a nuestro país y que no cuentan con documentos. Manuel, hay una pregunta en el chat. Lo que... Sí, es un poco lo que comentaba recién. Hubieron problemas de registro sobre una base de, para mí, un sistema que es muy importante, que es el CISA, o sea, sobre una base de ese sistema que es imperfecto, pero que es muy importante, el nivel de registro es satisfactorio, pero tuvo problemas. En la provincia de Buenos Aires, justo ayer se anunció el mejoramiento del sistema de registro de las muertes por COVID por cruzar 3 bases de datos informatizadas, además de esta que les comento, que es el CISA, para hacer un registro más fehaciente, y evidentemente ese cruce de bases de datos da por resultado que de un día para otro se hayan registrado más de 3.000 muertes nuevas en lo que va en todo el transcurso de la pandemia, solo en la provincia de Buenos Aires, lo que aumenta la letalidad y a nivel nacional y a nivel provincial, pero lo que mejora el sistema de registro. Yo creo que en términos generales el nivel de registro de Argentina es aceptable por la capacidad instalada del sistema de salud, pero imperfecto y que hay que mejorarlo seguro. Por lo cual sí, hubieron problemas de registro sobre una base de información informatizada que es dentro de todo aceptable. Te quiero decir, no hay situaciones de provincias enteras que no han informado lo que está pasando, o problemas de que se informaba una cosa y pasaba completamente lo opuesto. Sí que algunas situaciones tardan en ser informadas y que algunas otras no se conocen y se están conociendo con el transcurso de los meses.